Bueno, queridos patitos, vamos a ir a los Estados Unidos de América. Para la Primera Guerra Civil tenemos algún que otro vídeo con Emilio Blanedo, conversatorios bien establecidos, pero en este caso tenemos una película de Joe Dante. De Joe Dante, que fue prolífico en los años 80 con Gremlins, pero estamos hablando de una película de 1997, aquella situación en el año 1997 en donde también se hizo una película curiosa, separada de la propuesta literaria, aquella que fue aquella de eh, pues La cortina de humo, What the Dog, de 1997 con el señor Dustin Hoffman y con Robert De Niro, que es una película basada en una novela muy recomendable y muy disfrutable, con esto de los trampantojos y los juegos de espejos, que no es exactamente lo que está en esta otra película la que estamos comentando, como es esta de la Segunda Guerra Civil, aunque un poco tal vez sí, ya veremos luego con el ámbito de el contenido. Finales del año 1997, primer año, segundo mandato. Bill Clinton empezó a aflorar el asunto de Levinsky, lo cual ciertamente resulta apropiado por esa película de What the Dog, de la cortina de la guerra, que tiene más que ver precisamente con ese encubrimiento del ámbito de Levinsky, que fue objeto de impeachment para el presidente por mentir en el año 1998. Pero en esta película también se meten elementos que son atávicos, como la memoria de los Estados Unidos metida con el cazador, lo mismo que en el año 1996 Robert Reiner, American President, con Martin Sheen como jefe de gabinete de Michael Douglas, donde estaba también ya comenzando los problemas Michael J. Fox, aunque hizo aquella serie de la alcaldía de Nueva York, también estos temas. Ahí estaba Aaron Sorkin amalgamando todo, y después cogió a Martin Sheen y sería el presidente Joseph Bartlett en el al oeste de la Casa Blanca. La política es un elemento importante. Aquí corre otro elemento que está más en dirección hacia el planeta de los simios. Sí, más el planeta de los simios, en tanto en cuanto la propuesta cinematográfica de la Segunda Guerra Civil tiene que ver con estas problemáticas que a veces en la ciencia ficción se llevaron en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, especialmente, como género, en donde cosas que eran un poco tabú a nivel público, que no se podían explicar porque eran mal aceptadas, se enmascaraban para tener una situación de explicación. Hay películas como por ejemplo la de George Romero, Los zombies, que en realidad eran gente que iba a los centros comerciales, que eran todos exactamente iguales, y se descerebraban y no tenían el pensamiento crítico más que para ir al centro comercial, tener las actividades lúdico-festivas, y luego comer y dormir. Y ya está. Por tanto, ciertamente estas situaciones a veces se establecen en películas como esta, pero esta trata de establecer la relación distinta como sucedió en aquella película de la saga luego Lucha por el planeta de los simios, que sería prácticamente la última de aquella saga clásica de los años 70, cuando se siguió después del éxito de la primera, que fueron cinco películas. La secuela estuvo Charlton Heston, pero pidiendo que le mataran, y después hicieron otras tres, que eran en formato precuela.
Pues en la segunda de las precuelas de esas tres, pues ciertamente tenemos una especie de remedio de los Sweet Sweets, esas insurrecciones del año 68, ya sea en California, en Detroit, que obligaron a entrar a las fuerzas del orden público, incluso el ejército. Eh, Hicieron una película hace no demasiado respecto a los sucesos de Detroit de 1968. Y por lo tanto ahí tenemos un asunto que a veces ha sido llevado al cine por la ciencia ficción, pero aquí está metido también en el tronco de qué pasaría si hubiera un choque de trenes, lo mismo que sucedió en 1850 con los acuerdos de Missouri respecto a los esclavos, en este caso con temas migratorios, aunque evidentemente en 1950, en los años 50, tenemos esa situación en la que Eisenhower tuvo que militarizar la Guardia Nacional para permitir la entrada de gente negra en centros educativos, que en teoría eran de blancos, cosa que luego heredó JFK, luego heredó Lyndon Johnson, luego heredó Nixon. Por lo tanto, eso todavía no está solucionado. Y este principio se enmascara precisamente con cosas que son en teoría más aceptables. Y que, fíjense si será evolucionado y que tendrá importancia, que en una serie de este siglo, de hace no muchos años, pareciera que fue hace mucho, porque en parte ya está olvidada y en parte porque la referenció a Albert Rivera, y Albert Rivera hace ya mucho que dejó de ser parte de la política activa en el Estado español. Pero bueno, ciertamente como es sucesor designado, aquella con Kiefer Sutherland, el hijo de Donald Sutherland, que era el secretario de Agricultura o el de Urbanismo, que en el día del debate del Estado de la Nación, del Estado de la Unión, pues ciertamente hay una persona que, por si acaso, nunca se sabe, le dejan en la Casa Blanca para, bueno, por si acaso, porque al estar toda la gente guay en el Capitolio, pues podría ser que hiciera catapum chimpún, que es lo que sucede en la serie al inicio, y bueno, pues el orden sucesorio pues bajaría bastante, y por lo menos alguien del gabinete pues que pudiera asumir la presidencia. Y eso es lo que sucede en sucesor designado. Y en uno de los primeros capítulos, precisamente, hay uno de los gobernadores que no tiene clara la situación y blinda las fronteras. Hasta el punto de que se volvió obligado el presidente, el nuevo presidente, el interpretado por Kiefer Sutherland, a una jugarreta para detener al gobernador que se ha saltado la ley. Pues aquí tenemos algo parecido, porque tenemos esa sinopsis, en donde es una fábula de un supuesto grotesco elemento futurista, pero no tan grotesco cuando estamos en 2023. No tan grotesco porque desde Florida, no desde Mar-a-Lago, sino desde la capital, desde el gobernador, y también desde Texas, el gobernador Abbott, el gobernador de Texas Abbott y el gobernador de Florida Ron DeSantis, han enviado en autobús a el norte, a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y a la Martha's Vineyard, una isla en la zona cercana a Nueva York, donde hay bastantes demócratas en su alrededor, migrantes, para forzar una situación que es, a mi opinión, anticonstitucional. Por lo tanto, una fábula grotesco futurista. A veces el futuro nos cambia el presente con sorpresas que a veces no están previstas y otras superan la ficción. Por lo tanto, hay la posibilidad en esta realidad nuestra de una guerra civil, por lo menos en la película sí. Habla de una hipótesis de una segunda guerra civil en los Estados Unidos. El futuro alcanzó a Estados Unidos en materia de migrantes, que es un tema que lo tenemos presente con mucha mayor razón 26 años después del estreno de esta película. El gobernador de Idaho, en este caso Beau Bridges, que con el tiempo hará el general Laundrie en Stargate, pues ciertamente
como gobernador, decide cerrar la frontera a un convoy de huérfanos de Pakistán. Porque ha habido una crisis, recordemos, cuando habla de armamento nuclear en Pakistán, India-Pakistán, intercambio nuclear, en el año 1990, aunque no lo parezca, aunque normalmente pensemos, oh, India y Pakistán, armamento nuclear desde 1998-99. No, la prueba del Buda son rientes de 1974. India ya tenía todos los elementos para construir armamento nuclear. Y Pakistán también lo tenía en los años 70. Recordemos el libro que está comentado un poco en este canal como la bomba islámica. Respecto al programa nuclear pakistaní. Por tanto, es plausible, y en el año 90, la vida real, tenemos esa situación en la que George Herbert Walker Bush, presidente de los Estados Unidos, paralizó lo que podía haber sido un intercambio nuclear, que habría sido muy doloroso, lo mismo que en el año 94, la visita inesperada de Carter a Pyongyang hizo posible que no se llegara a una guerra directa con Corea del Norte, cosa que técnicamente estaba abierta porque se firmó un armisticio y no una paz. Pues tenemos esa situación en la que de Pakistán llega una serie de migrantes a Idaho, porque como sucedió con Guantánamo, estas cosas son interesantes para ver que este tipo de películas no es que hablen a tontas y a locas a veces, sino con cosas plausibles que están dentro del ADN de estos guionistas. Pues directamente, cuando Guantánamo se quiso desmantelar, porque era un centro en donde no daba buena propaganda a los estadounidenses y no era bueno tenerlo, pues ciertamente querían redistribuir esos elementos en cárceles de los Estados Unidos. Y ningún estado quiso aceptar ninguno de los residentes de la base de Guantánamo. Y por lo tanto, ciertamente, es ese principio el que tenemos aquí. El gobernador decide cerrar la frontera a ese convoy y desata una gravísima crisis nacional agudizada por la población mexicana en toda la Unión estadounidense, la Unión Americana. Tenemos ahí un choque curioso en la propia película, en el borde de la estatalidad de Idaho, entre dos personas, dos militares, uno que acabó liderando la Guardia Nacional de Idaho y otro que está en el ejército de los Estados Unidos, uno que ascendió y otro que no pudo ascender, y los dos tuvieron cierta prestancia en la carrera por llegar a liberar Kuwait en la guerra de comienzos de 1991, mandatada por Cascos Azules porque fue aceptada y aprobada en las Naciones Unidas, lo mismo que los Cascos Azules hicieron partícipe en la guerra de Corea, porque también fue votada en Naciones Unidas, porque la Unión Soviética no estaba presente por protesta porque China era denominada Taiwán y no la continental, que había ganado la guerra civil el año anterior, en 1949. Por tanto, ciertamente, trasfondo hay elementos que son históricos para componer este drama, comedia, dramedia, como es The Second Civil War, la Segunda Guerra Civil. Y ciertamente, el componente hispano estaba empezando a eclosionar de manera pública en esos años 90. Recordemos canciones que fueron importantes en campañas electorales, desde La Macarena o luego el número 5, aquella Number 5, que bueno, su prestancia, lo mismo que Gloria Estefan, estaba por ahí como cantante. Bueno, pues ciertamente un magma que estaba ahí eclosionando la población hispana y ciertamente era un peligro para ciertos conceptos WASP, para lo anglosajón y evidentemente esos migrantes que uno podría decir la frontera les pasó por encima, porque esos territorios, quizá no tan al norte, no Idaho, pero sí Arizona, o México, Texas, California, eran territorios que hasta 1848 eran parte de México y después fueron tomados por los Estados Unidos y por tanto ciertamente es algo más complicado históricamente hablando y por tanto
¿realmente los migrantes mexicanos están entrando en Estados Unidos o están volviendo de su exilio de varias generaciones? Todo es filosóficamente discutible. Y ciertamente hay juego. Un juego de palabras que también por el tema de las declaraciones de sucesión y secesión. La guerra de sucesión, en general, para cualquier estudiante del Estado español, te dirán que es la de comienzos del siglo XVIII, debido al fallecimiento de Carlos II de las Españas, sin descendencia, el último austracista, porque luego supuestamente había hecho un testamento para heredar Felipe V, sobrino de Luis XIV. Y también estaba el posible archiduque Carlos de Austria-Hungría, posteriormente, lo que sería luego el Imperio Austrohúngaro, pero en el ámbito austríaco, para heredar la corona de las Españas. Y por eso la guerra de sucesión, que fue una guerra internacional, lo mismo que posteriormente estará la guerra de los 7 años, que conectará con la guerra de independencia de los Estados Unidos, que tiene su importancia a lo largo de ese siglo XVIII. Y la guerra de secesión normalmente se suele establecer precisamente la secesión estadounidense de 1861-1865. Las declaraciones públicas, sobre todo amplificadas seguramente ahora con las redes sociales, según qué palabra uses, la tendencia de una mayoría de personas será en un sentido o en otro. Y ahí tenemos la dualidad, el pensamiento, el debate intensamente interno en el personaje de Bob Bridges, el gobernador de Idaho, respecto a cuál es su pensamiento y cuál es su posicionamiento y luego cuál es su desenlace. También aparece James Coburn, aparece James Earl Jones, una serie de reparto bien trabado que amerita mayor repercusión de la que ha tenido, porque yo la pude ver una noche a horas intempestivas en Antena 3. La grabé para poder verla después, la tenía en VHS, esta película, que, bueno, pues ciertamente como ha habido otras, Loca Academia de Combate es una de ellas, que te paso igualmente, que está comentada en el canal, por supuesto. Pues ciertamente esta película la vi con agrado, porque me gusta la política, el tema bélico, el tema histórico, y ciertamente ahí tenemos esa situación. La información última que se revela es que se inicia una segunda guerra civil que no dura mucho y que evidentemente está trufada de otros elementos que también están interiorizados, porque la gente recuerda el Apolo 11, recuerda el Apolo 12, pero que tampoco suscitó ya tanto éxito de público, porque todo en Estados Unidos es transparente, sobre todo cuando se quiere mostrar al público los componentes, la forma de llegar al punto B desde el A y luego al C y alcanzar todo el abecedario, como se hizo con el proyecto espacial. Por lo tanto, ciertamente ahí está el asunto en donde ese trasfondo del Apolo 13, donde ya no había ningún interés, prácticamente ninguno, más allá del protocolario, y que precisamente en Apolo, el Apolo 13, ese asunto del poco interés del público, está incorporado en Capricornio 1, una película que también está comentada en el canal, aquella de Peter Hyams, esa idea de que en un momento dado hay que hacer algo espectacular, porque si no, la gente no... Y si lo espectacular es montar una nueva guerra civil para tratar de captar el ánima del público. Hombre, no es el caso, pero bueno, ahí tenemos el 6 de enero del año 2021. El asunto va precisamente por ese momento en donde en Capricornio 1 dicen que una reposición ganó al lanzamiento del cohete del Capricornio 1. Y aquí un culebrón, tratando de meter el asunto de los culebrones mexicanos como elemento cultural, pero también de poder blando,
hay un culebrón cuyo final tiene más éxito que la propia narración de la guerra civil. Es este elemento que está metido en el ánima de los Estados Unidos, elementos como los que decíamos de las revueltas, el tema de forzar porque alguien pone una especie de barricadas, ya sea intelectual o física, para la entrada de gente, ya sean migrantes o negros, para estudiar, el tema de la popularidad, el tema de la televisión, los medios de comunicación, que son importantes para la narrativa. Como digo, es una película que es un poco especulativa, pero es una ensalada, una macedonia de frutas que incluye elementos que dan para pensar, que dan para reflexionar y que tiene una prestancia mayor que la realidad que nos ha hecho que esta película esté olvidada. Y como digo, Joe Dante, aquel de los Gremlins, un director aparentemente considerado, a pesar de que luego haya hecho cosas que están bastante olvidadas, es una película con un reparto bastante consistente: Beau Bridges, Joanna Cassidy, Phil Hartman, James Earl Jones, Coburn, Ron Perlman, está Ron Perlman por ahí. Y ciertamente es una película que tampoco dura mucho, dura 1 hora 40 minutos, y que es bien interesante. Es un telefilm, sí, pero es comedia y drama y trata estos eventos posiblemente históricos para reflexionar, precisamente para que no sean historia, para que se queden en especulación, lo mismo que evidentemente la gente debe de ver la otra película de 1997, aquella que decíamos de Walk the Dog, La cortina de humo, también es ficción, ¿verdad? Bueno, ciertamente la gente que vea esta película, la Segunda Guerra Civil, que vea también Walk the Dog, seguramente haya tenido más éxito, mucho más que esta, y por supuesto de Walk the Dog, de La cortina de humo, lean el libro, que es muy, muy recomendable. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpia.